Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta convocatoria de la OAC, de la Diócesis de Segorbe-Castellón. En esta ocasión, para presentar esta novedad editorial de Ediciones OAC, Caminar juntas y juntos, soñar la Iglesia, vivir la misión. Un libro, un libro especial, como nos explicarán ahora mis compañeros que están aquí en la mesa, porque aborda diferentes puntos, desde diferentes puntos de vista y de la mano de diversos autores, diversos aspectos relacionados con todo el proceso del sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia, y en el que, por supuesto, hemos participado toda la Iglesia y también la OAC, para reflexionar entre todas y todas qué Iglesia queremos y necesitamos hoy en día. Y bueno, pues como os digo, para hablarnos de este libro hemos invitado a Paco Porcar y a Maru Mejina. A Paco Porcar no hace falta muchas presentaciones, aquí lo conocemos bastante. Él es militante de la Diócesis de Segorbe-Castellón. Ha sido durante muchos años adjunto de formación en la OAC, ahora recientemente jubilado, pero bueno, a medias, jubilado a medias también. Y bueno, pues saludamos a Paco y muchas gracias. También a Maru Mejina. Ella, bueno, le agradecemos enormemente que esté aquí. Ella es de Jaén, cuando la oigáis hablar notaréis ese acento, y actualmente es la presidenta general de la OAC. Y bueno, en el primer momento que le dijimos de venir, pues ella encantada, y ha sido la encargada de escribir la presentación de este libro, y pues bueno, por ese motivo habíamos pensado conveniente que estuviera aquí hoy con nosotros. Les podría aportar esa visión, ¿no?, general del libro. Pues bueno, yo ya no voy a hablar más, le voy a pasar la palabra a Paco en primer lugar. Él nos va a explicar un poco el contenido, lo que podemos encontrar en estas más de 200 páginas del libro, y pues bueno, yo ya le paso la palabra. Bueno, yo voy a intentar... Exactamente. Voy a intentar ser breve porque yo creo que lo más importante es que escuchemos a Maru. Maru de lo que va a hablar es de cómo entendemos la OAC, la cuestión de la sinodalidad y qué aportaciones hemos hecho en todo este proceso de diálogo que ha habido hasta ahora respecto a la sinodalidad. Yo lo que voy a hacer es vender el libro, porque claro, las presentaciones, como sabéis, entre otras cosas, es para que la gente compre el libro y sobre todo para que lo lea. Entonces yo os voy a contar desde esa pretensión qué encontráis en el libro, qué podéis encontrar en el libro, ¿no? El libro en total son 9 aportaciones, y contando la de Maru, que ha hecho la presentación y ha explicado con brevedad la aportación de la OAC, cuál ha sido en todo este proceso de diálogo del sínodo. Contando la de Maru son 9 aportaciones. En total son 9 autores los que han escrito en el libro. Bueno, en realidad son 6 autoras y 3 autores. Son 6 mujeres y 3 hombres los que han escrito en el libro. Digo esto porque también es un poco significativo, ¿no?, el hecho de que la mayoría de las personas que han escrito son mujeres. Toda la gente que ha escrito, aparte de Maru, son normalmente personas que han estudiado teología o que se dedican a la teología. Pero además de eso, todos y todas tienen una experiencia pastoral grande en distintos aspectos de la pastoral de la Iglesia. Hay religiosas que han escrito algunos capítulos, hay laicas y hay 3 presbíteros. De los 9 autores, los 3 hombres coincide que son presbíteros. Las mujeres son laicas y religiosas las que han escrito en el libro. Bueno, como os decía, la presentación que ha hecho Maru fundamentalmente está centrada en explicar el libro, qué contenidos tiene,
pero sobre todo en explicar la aportación de la OAC, que eso lo hará Maru después. Simplemente os digo los autores y autoras y de qué han escrito, para que tengáis una idea general del libro. Queríamos poner un vídeo, pero hemos tenido un problema técnico, entonces ya hago yo de vídeo. Pero bueno, es más aburrido, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay un primer artículo de Carmen Soto que ha escrito sobre los itinerarios bíblicos de la sinodalidad, dicho de otra manera más sencilla. Ella cuenta la experiencia de las primeras comunidades cristianas, tal como nos la han transmitido los evangelios, y qué podemos aprender de esa vida de las primeras comunidades cristianas para abrir caminos, para avanzar en vivir la sinodalidad en la Iglesia, que la Iglesia sea realmente una Iglesia sinodal, una Iglesia en la que caminamos juntas y juntos. Esa aportación de Carmen Soto está dirigida a eso, a un poco intentar actualizar la experiencia de las primeras comunidades cristianas como Iglesia sinodal. Ese es uno de los contenidos del libro. En segundo lugar, hay un capítulo que ha escrito Jesús Martínez Gordo, que es teólogo, sobre los fundamentos teológicos de la sinodalidad. Él ha hecho un planteamiento más bien de teológicamente en qué se fundamenta la sinodalidad. Y él pone un especial énfasis en dos cosas. Una, en la necesidad de crecer en ser una iglesia que seamos comunión de comunidades cristianas. Y por otra parte, en lo que significa pasar de una sinodalidad episcopal, de los obispos, consultiva, a una sinodalidad corresponsable y codecisiva. Y él analiza un poco cuáles son los fundamentos de esto, desde un concepto que yo creo que habremos oído alguna vez, pero que es un concepto muy importante, que es el de la infalibilidad del pueblo de Dios cuando cree. Eso de la infalibilidad a veces nos suena a los papas, ¿no? Bueno, pues teológicamente, quien no se equivoca cuando cree es el pueblo de Dios, el conjunto de la Iglesia. Y un poco desde esa clave plantea él qué caminos podemos abrir para avanzar en sinodalidad. En cuarto lugar, hay una colaboración de otra mujer, de Carmen Picó, que ha escrito sobre el laicado en una iglesia sinodal. Su aportación está centrada en el papel y la aportación del laicado y cómo podría avanzar en sinodalidad la iglesia desde el protagonismo del laicado. Es una aportación centrada en eso, en los laicos, en la sinodalidad de la iglesia. En quinto lugar, otra mujer, María Luisa Berzosa, ha escrito una colaboración sobre lo que significa sentir con la iglesia sinodal. Y ella plantea una iglesia mucho más abierta, mucho más, entre comillas, si queréis, democrática, porque la palabra democracia nos suena a un esquema político determinado. No es eso lo que ella plantea, pero ella plantea que cómo la comunión pide una manera de funcionar, de dialogar y de decidir las cosas en la iglesia. Bueno, plantea un poco desde esa perspectiva qué significa sentir con la iglesia. Esta mujer ha participado en el sínodo en Roma como consultora del sínodo. Y ella subraya sobre todo que la sinodalidad es un proceso, que hemos abierto ahora para reflexionar sobre la sinodalidad, es un proceso que ha venido para quedarse, dice ella. Ojalá tenga razón. Porque en realidad todos los autores coinciden en una cosa. La sinodalidad es lo propio de la Iglesia, pero está claro que necesitamos abrir caminos para avanzar en vivir la sinodalidad. Después hay un artículo de Pablo Genovés sobre la misión evangelizadora y la sinodalidad. Esto es una opinión personal. Si leéis el libro, yo os sugiero que prestéis una especial atención a lo que plantea Pablo, por dos razones. Una, porque la sinodalidad no es una cuestión interna de la Iglesia. La Iglesia no somos autorreferenciales, no existimos para nosotros mismos, existimos para la misión. La sinodalidad separada de la misión no tiene ningún sentido, dicho en otro lenguaje. Si queremos caminar juntas y juntos, es para juntas y juntos vivir la misión de la Iglesia, para evangelizar en nuestra sociedad, con todo lo que eso implica. Bueno, pues él plantea lo que eso significa, es decir, lee la sinodalidad desde la perspectiva de la misión de la Iglesia. Y segunda razón y fundamental por la que
yo sugiero que prestéis especial atención a su aportación. Porque él plantea una cosa muy, muy importante, que es que somos una iglesia muy diversa. Hay mucha diversidad en la iglesia, y eso es una riqueza. Pero ocurre que cuando se nos ve actuar a los distintos grupos cristianos, parece que pertenezcamos a iglesias distintas, cuando pertenecemos a la misma iglesia. Y él plantea, ¿qué hacemos ante eso? ¿Cómo avanzamos en ser una iglesia que caminemos juntos desde esa diversidad? Y él plantea que lo único que nos puede unir en el caminar juntos desde la diversidad son los pobres. El seguimiento de Jesús. Y seguir a Jesús necesariamente nos remite inmediatamente a los pobres, a la promoción y la liberación de los pobres. Bueno, y él hace una reflexión sobre lo que significa vivir la sinodalidad desde esa perspectiva. Pero lo que me parece más sugerente es que si queremos caminar juntos siendo diversos, solo tenemos un camino, que es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús necesariamente pasa por situarse en el lugar de los pobres. Bueno, hay una séptima aportación que de Fernando Díaz Abajo, que fue hasta hace unos años conciliario general de la OAC, sobre la acción católica especializada como una experiencia de sinodalidad encarnada. Esta aportación de Fernando es más bien una lectura de la experiencia que los movimientos especializados de acción católica, más en concreto la OAC, sobre todo la OAC, que es lo que él mejor conoce, y yo creo que en general toda la acción católica, la experiencia que tenemos de vivir sinodalmente en la Iglesia. Entonces es una lectura de lo que podemos aportar y lo que estamos llamados a aportar en la Iglesia desde esa perspectiva de la sinodalidad. Pero es un artículo que sobre todo lo que intenta es hacer una lectura de la experiencia que vivimos los movimientos de acción católica. En octavo lugar hay un artículo de Silvia Martínez sobre las mujeres seglares en la Iglesia. Ella plantea la cuestión de la sinodalidad desde la perspectiva de las mujeres seglares en la Iglesia y la necesidad de reconocimiento y de voz de estas mujeres seglares en la Iglesia. Y por último, Paula de Palma plantea otra perspectiva distinta, complementaria con todas las demás, que a lo mejor nos llama la atención. Ella habla de la liturgia. Yo creo que es un aspecto muy importante. Bueno, todos sabemos que la liturgia es muy importante en la vida de la Iglesia, ¿no? Pero ella plantea la liturgia desde lo que implica la sinodalidad, lo que la liturgia aporta y puede aportar a la sinodalidad y lo que la sinodalidad nos pide a la hora de vivir y celebrar la liturgia. Un poco establece ese doble diálogo. Bueno, es un artículo también muy sugerente como todos los demás, ¿no? En definitiva, son 9 aportaciones que seguramente se podrían hacer más, que desde distintas perspectivas reflexionan, sobre todo con una pretensión: aportar pistas, sugerencias, caminos para que la Iglesia crezcamos en sinodalidad, teniendo en cuenta una cosa: la Iglesia no es un sujeto así, la Iglesia somos los miembros de la Iglesia, y la perspectiva de todas las aportaciones es qué estamos llamados a intentar aportar y qué podemos aportar desde esa diversidad, ¿no? para avanzar en ser una Iglesia sinodal, que es lo que la Iglesia deberíamos ser siempre. Pues eso es lo que podéis encontrar en el libro. Maru al final de la presentación lo dice, pero yo creo que es verdad. Yo creo que es un libro muy sugerente y muy rico en sus aportaciones, que podemos estar de acuerdo o no con todo lo que dicen los autores, pero que en cualquier caso yo creo que son aportaciones que ayudan a pensar y a plantearnos cosas todas las personas pues que queremos vivir con seriedad y con lo mejor que sepamos nuestro seguimiento de Jesús en la Iglesia. Así que los que no lo tengáis os animo a que lo compréis, y los que lo tengáis os animo a que lo leáis, que es lo más importante. Y además puede ser un instrumento, yo creo que bueno, para que algunos de los aspectos que se plantea los podamos dialogar en grupos y podamos compartir y podamos ver en nuestras comunidades parroquiales o movimientos, en los grupos eclesiales en que participamos, pues nos pueda servir para profundizar en cómo podemos crecer en vivir esa sinodalidad. Pues nada, ahora yo le paso la palabra a Maru, no sé si, y ella nos cuenta. Buenas tardes. Pues sí, yo estoy encantada de estar aquí en esta diócesis, la verdad. Y además es una alegría poder participar en esta tarde de presentación de este libro, porque, como estamos diciendo,
Yo creo que es un libro muy especial, es un libro que ofrece muchísimos matices, pero sobre todo muchos elementos de reflexión y mucha ilusión, mucho entusiasmo. Esto a mí me recuerda, cuando lo leía me acordaba mucho de Rovirosa, ¿no? Porque son aportaciones que yo creo que a mí me han descubierto muchas cosas de la Iglesia, ¿no? Pero creo que es que además nos abre a un diálogo muy necesario. El Papa nos está ofreciendo la oportunidad de hablar, de soñar, de contar lo que nos preocupa, de ser parte de esa Iglesia y de ser escuchados, ¿no? Y de ser escuchados todos al mismo nivel, digamos, ¿no? Todos me refiero a consagrados, laicos, laicas, las personas alejadas también. Al contrario de lo que está haciendo este mundo, bueno, pues el Papa no está ofreciendo esa oportunidad. Hablo del Papa como representante, ¿no? La Iglesia tiene una inquietud, o por lo menos gran parte de la Iglesia tiene esa inquietud de construirse, ¿no? De que tiene que construir la Iglesia del próximo milenio. Y se nos invita a recorrer el camino hacia la comunión plena con otras realidades cristianas. Por eso yo creo que es muy importante todo esto que estamos comentando, porque es urgente conocer y dar a conocer todo el proceso. Y este libro yo creo que nos ayuda mucho a conocer la profundidad que puede tener todo esto. Además, este proceso es un cambio que está aplazado desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Que es cuando se plantea todo aquello del espíritu de pueblo de Dios, ¿no? Que tiene que ser la Iglesia, y que de alguna manera, pues los que estamos aquí presentes también somos conscientes de que eso pues ha llegado poquito todavía, ¿no? Silvia comenta en una entrevista que le hacen que bueno, que los procesos sinodales, los procesos de la Iglesia son muy largos y que estamos al principio, que tenemos que tener tranquilidad, calma y que todo llegará, ¿no? Pero ella dice que esto se mueve y que esto va a llegar. Bueno, pues yo creo que con este proceso que empezó en 2021 empezamos a ser conscientes en la Iglesia, en un círculo algo más amplio, de la necesidad de construir esa Iglesia más abierta, que tiene que estar presente en la realidad del mundo, que tiene que ser profética, y eso significa que va a dar testimonio, y da testimonio también pues de aquellas primeras comunidades, ¿no? Recrea aquello, pero en la actualidad. Aunque no somos muchos las personas que hemos estado pendientes de este proceso, que hemos participado a niveles diocesanos, porque sabéis también que la realidad ha sido más bien pobre, ¿no? Ha habido muchas diócesis que no se han involucrado para nada en el proceso. Sin embargo, sí que ha habido mucho esfuerzo y mucha ilusión en muchos cristianos y muchas cristianas que han participado en todo esto. Y además no ha sido solo en España, ¿no? Cuando nos contaban experiencias, pues algunos que han estado presentes en la asamblea sinodal de octubre pasado, pues vienen como no creyéndose todavía la vivencia de esa experiencia, ¿no? Diciendo que es totalmente real aquello de que personas completamente diferentes, desde el arzobispo hasta la última persona tiene que ser mujer, claro, pero digo, toda la diversidad de la Iglesia, cómo es capaz de abrirse, de entenderse dentro de diferencias enormes y además de cambiar el planteamiento que tenían de principio una vez que se han escuchado. Bien, pues todo eso parece ser que es un proceso real. Para nosotros, desde la OA, plantearnos esto, bueno, pues lo decía antes Paco, cuando habla Fernando Díaz del tema de que la OA, como el resto de movimientos de acción católica, somos sinodales porque esa ha sido nuestra esencia, nuestra estructura, nuestra manera de comprendernos, ¿no? Entonces nosotros lo somos desde hace 77 años que nacimos. Nuestra manera de funcionar, pues para los que nos conocéis sabéis que es a través del equipo. El equipo es nuestra célula pequeña en la que cada uno pues tiene una responsabilidad, un carisma, que todos los carismas son iguales, pero todos son igualmente necesarios.
Entonces, si alguno de ellos no funciona, el tema está cojo. Para nosotros está cojo. Para poder ser equipo tienen que estar todos los carismas ahí presentes. La OA, este planteamiento lo hace a todos los niveles, ¿no? Sus distintos órganos, a nivel diocesano, a nivel general y a nivel de asamblea, pues todas las decisiones que se toman desde la corresponsabilidad de todo y cada uno. Don Carlos Escribano dice, en la segunda asamblea en la que ha estado, Asamblea General de la OA, y siempre dice que le impresiona el proceso de escucha del espíritu, de profundización y de diálogo desde el que aprobamos nuestros acuerdos, y cómo eso nos lleva a los militantes a vivirlo con el máximo consenso, en comunión. Bien, pues yo creo que eso de alguna manera nos reafirma en que el camino que tenemos que seguir planteando a la Iglesia, como Iglesia que somos, es ese camino sinodal. ¿Cuál ha sido nuestra aportación? Pues bien, desde el principio, cuando se anunció el proceso, vimos que era una gran oportunidad para poder participar en las diócesis. Muchas veces, bueno, los militantes, la OA en la diócesis somos pequeñas, ¿no? Y decía antes Paco, por aquello de que la Iglesia es muy, muy diversa. Nosotros ahora, los que estamos en la comisión permanente y tenemos más relaciones, digamos, a nivel estructural, pues sí que te das cuenta de que hay una diversidad enorme, que la Iglesia no está estructurada como nosotros nos pensamos. La Iglesia es muy diversa. Pues pensábamos que teníamos que empezar a trabajar en la diócesis junto con muchas más personas, junto con muchas más realidades que hay ahí presentes, y que esto era una oportunidad para eso. Había que animar el cómo estar en el camino, no lo que teníamos que hacer allí, sino sobre todo animar a los militantes a estar en ese camino, a abrirse a ese proceso. Y lo hicimos, bueno, desde la comisión permanente nos planteamos enviar unas orientaciones para ese planteamiento, ¿no? Para que los militantes reflexionaran en ese sentido. Decíamos que nuestra aportación tenía que ayudar a construir esa iglesia más laical, misionera, en diálogo con el mundo, pero desde las periferias. Una visión que falta muy a menudo en nuestra iglesia. La manera de afrontarlo era no perder ocasión para la escucha recíproca, para el discernimiento y el encuentro, y aprovechar la oportunidad para comunicar nuestra experiencia sinodal y nuestra historia. No porque seamos más importantes que otra experiencia, ya os digo que la riqueza es inmensa, lo que pasa es que muchas veces la desconocemos, pero sí creemos humildemente que tenemos una aportación y una historia que contar, junto al de otras muchas experiencias, ¿no? Decíamos también que íbamos a aprender, que nuestra conciencia tiene que ser aprender mucho de los demás y junto a los demás si nos abrimos a esta oportunidad. Y por eso teníamos que aprovechar pues para tejer relaciones entre la Iglesia diocesana, no enconarnos con la idea, al contrario, era un momento en que podíamos empezar a disfrutar de experimentar la fraternidad entre nosotros, que sabemos que cuesta trabajo, pero que teníamos que ir con ese espíritu. No perder la ocasión de crecer como comunidad, darle valor al proceso y dejar que el espíritu actúe. Decíamos también que nuestra tarea era ilusionar, hacer acompañamiento y ayudar a que los demás se impliquen. Os decía antes que este proceso, bueno, pues los números que salían después de la etapa diocesana hablaban de unos 200.000 cristianos y cristianas que habíamos estado implicados. Si miramos la memoria de la Iglesia de cada año, pues aunque van disminuyendo los números, están muy lejos de esa realidad, ¿no? Somos todavía pequeños, pero creemos que hace falta seguir aprovechando todos estos espacios. Bien, una vez que hacemos este planteamiento, empieza el proceso, ¿no? De trabajo en la diócesis. Y tras ese proceso
invitamos a los militantes, a las distintas diócesis, a que nos hagan sus aportaciones, su reflexión como OAC o también la reflexión que han tenido con el resto de la diócesis. Y la verdad es que llegaron pocas, pero había riqueza. Decidimos con todo eso hacer también una reflexión desde la Comisión Permanente y aportar una síntesis, era el momento de aportar la síntesis a la Conferencia Episcopal y a Roma. También la aportamos a los movimientos de Acción Católica Española, porque queríamos compartir con ellos por lo que había supuesto para nosotros. En ese informe hablábamos de una actitud previa que era necesaria y que teníamos que trasladar a la Conferencia Episcopal, a Roma, porque nos parecía muy importante en este proceso de reflexión interno tener en cuenta esto. Y es que para crecer en transformación evangélica de la Iglesia vale más una sola acción asumida comunitariamente y desde el consenso que muchas, pero individuales. En el informe, nosotros hablábamos de que nos situábamos desde aquello que éramos. Éramos Acción Católica para la Pastoral Obrera. Que la Pastoral Obrera tenía que ser de toda la Iglesia, que esa era nuestra razón y nuestra identidad. Que nuestros compañeros de camino son los trabajadores. Y que el reto fundamental con este proceso tenía que ser hacer frente, esto sonará, a la disolución de lo humano que se produce en nuestra sociedad, porque se ha perdido esa capacidad de amar que nos humaniza. Y que para eso tenemos que impulsar, configurar una Iglesia capaz de ofrecer la propuesta de la buena noticia de Jesucristo que nos permita recuperar esa capacidad de amar. Si leí el último Noticias Obreras, que supongo que sí, todos y todas. Bien, pues en el tema del mes de Maite habla del primer anuncio, pero nos dice en una parte, es la Iglesia quien prolonga en el mundo y en la historia la vida y el empeño de Jesús. Dice, la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Por eso la evangelización del mundo obrero y del trabajo, objetivo central de la pastoral obrera, es preocupación, responsabilidad y tarea de toda la Iglesia. Pues eso lo destacábamos, ¿no? Claro, cuando tú tienes que hacer una aportación de este tamaño para Roma, te dan un espacio determinado y te hacen unas preguntas concretas a las que también te tienes que ceñir. Pero nos preguntaban por próximos pasos que eran necesarios para avanzar en sinodalidad. Nosotros hablábamos de reconocer la comunión de iguales, en que nos conforma el bautismo, la común dignidad bautismal, el protagonismo del laicado, aquello de un pueblo, o sea, una iglesia pueblo de Dios en salida, no tiene sentido sino desde ahí. Que teníamos que abordar pues aquello de con la necesaria profundidad el acceso de las mujeres al ministerio presbiteral, que hay que reforzar el diálogo con la sociedad, buscar sinergia, estrechar lazos con los agentes sociales, que necesitamos situarnos en el lugar de los pobres como Jesús, que esa centralidad es necesaria. Todo esto lo hacíamos, digamos, como elementos sobre los que trabajar. Más adelante ya profundizamos de otra manera. Teníamos que luchar contra todo aquello que impide la vida digna a lo largo de la existencia, que no es solo el aborto y la eutanasia, sino que es también todo aquello que transcurre a lo largo de la existencia de la persona, ¿no? Sobre todo aquello que hemos normalizado en nuestro mundo, aunque sea completamente injusto y deshumano. Hablábamos también de que necesitamos otros pastores y otra liturgia que vaya en relación a ese cambio de la Iglesia. Bien, pues lo hicimos llegar a Roma con la esperanza de que todo aquello se fuera recogiendo y fuera dando fruto. Llegó el momento de la etapa continental en la que, bueno, pues se nos planteaban unas interrogantes y unas urgencias, y ahí ya concretábamos más, ¿no?
concretábamos en primer lugar que teníamos que recuperar la centralidad de los pobres y cómo tienen que ser incorporados para adquirir protagonismo, ¿no? Cómo hacerlo para vivir con ellos y desde ellos nuestro ser y nuestra misión. Porque o somos eso o no vamos a ser creíbles ni en la sociedad ni en la propia Iglesia. Tenemos que hacer una Iglesia que sea pobre y servicial y hacerla desde el testimonio y la encarnación. Eso también lo dice Pablo Genovés, ¿no? Él en un momento determinado habla de que muchas veces le da la impresión de que no todos los cristianos leemos el mismo evangelio. Y eso es lo que a veces nos pasa, ¿no? Y eso hay que superarlo. Bien, pues decíamos que no hay otra manera, que ningún cambio servirá en la Iglesia si no va por aquí. Y bueno, le comentaba antes a Paco, hace 3 fines de semana fueron las jornadas de pastoral obrera de Andalucía, que estuvieron especialmente bien porque hubo mucha participación y mucho protagonismo de personas y de situaciones del mundo del trabajo, ¿no? Bueno, pues decían en las conclusiones que no podemos ser la Iglesia de Jesucristo si la realidad del trabajo no está en el corazón de la vida y misión de nuestra Iglesia diocesana. Volvemos a lo mismo, ese ha sido nuestro mensaje estrella, ¿no? Hablamos también de la reforma sinodal, del procedimiento de discernimiento y consulta previo al nombramiento de obispo, consecuentemente del resto de nombramientos de ministerio ordenado, que tenemos que abordar de manera urgente la formación de los seminaristas y sacerdotes recién ordenados. Por cierto, supongo que conocéis pues esa bocanada de aire fresco que ha supuesto el grupo consultor del Seminario Conciliar en Madrid, ¿no? Con aquello de que hay 3 sacerdotes, 3 laicas y una religiosa, pues que van a ir, bueno, pues ayudando a esa formación de los seminaristas y sacerdotes recién ordenados. Creo que es un camino que bueno, que se va abriendo, que no es solo aquí en España, pero que bueno, pues que aquí esta noticia es reciente. Hablamos de la relevancia que tiene la doctrina social de la Iglesia, la necesidad de conocerla y darla a conocer, y que tiene que ser la base de la formación del laicado. Se está hablando en todo este proceso la necesidad de formar al laicado, pero nosotros hablamos de que tiene que ser desde ahí, ¿no? Porque tiene que ayudar a construir fraternidad y amistad social. Y porque el acompañamiento del laicado al compromiso surge cuando ponemos en diálogo la fe y la vida. Pues necesitamos eso, ¿no? Necesitamos esa Iglesia que cuide y acompañe ese diálogo entre la fe y la vida. También de los cambios en la liturgia para hacerla más cercana, más actual, no solo en lenguaje, sino también en forma, de manera que ayude a los cristianos precisamente a eso, ¿no? A conseguir ese diálogo entre la fe y la vida. Ya veréis cuando leáis el libro, porque todos vais a leer el libro, porque os va a encantar además, que eso también se insiste de alguna manera en estos autores, ¿no? Conseguir que sea prioritario el acercamiento de la Iglesia a las realidades del pueblo de Dios, a su sufrimiento y a sus luchas, que la Iglesia tiene que dialogar con los protagonistas y las organizaciones presentes en esta realidad, que la Iglesia tiene que hacer denuncia de la estructura de un sistema que es contrario a ese proyecto que nos anuncia Jesucristo, y que el reto fundamental que tenemos, aparte de denunciar, es anunciar, ¿no? Es afrontar que necesitamos cambiar un mundo con una buena noticia, y eso tenemos que darla a conocer. Hablábamos de más temas, de la necesaria reforma de la estructura de gobierno de la Iglesia, de asegurar una mayor presencia laica y laica en todo aquello que no deban realizar necesariamente los ordenados. Hablábamos de una serie de temas que, bueno, pues que iban planteándonos qué nos parecían, y claro, también íbamos entrando en esa dinámica. Pero los temas centrales eran los que os he comentado. Bueno, ¿y en quiénes quiere hacer especial la atención? Pues lo he comentado ya, ¿no?
Nuestro deber es hacer un mundo en que sea posible extender ese proyecto de humanización de Jesucristo. Y para eso tenemos que afrontar que la Iglesia decididamente tiene que hablar de que este mundo tiene que cambiar, pero tiene que señalar con el dedo cómo tiene que cambiar. Que este mundo, bueno, pues está dentro de un círculo de producción y consumo que sirve a los intereses de unos cuantos, y que esa no es la manera de pensar y de sentir de Jesucristo, y no es lo que tiene que anunciar la Iglesia, que no puede hacerlo con esa timidez, que tiene que ser más radical en sus planteamientos y sobre todo en su ser testimonio. Y bueno, pues también que tenemos un mundo obrero que padece todas esas grandes problemáticas de precarización vital y laboral, y de desvinculación, ¿no?, con las instituciones en las que deberían de estar presentes para ser protagonistas de su propia historia, y que todo esto lo tiene que ir acogiendo la Iglesia, ¿no? Que no somos sensibles a estas realidades, que seguimos olvidando la centralidad del trabajo para crear una sociedad nueva, y que en este sentido en el que creemos que tiene que cambiar. Y bueno, pues llegamos a este punto en el que tenemos un informe de síntesis después de esa experiencia que ya os comento, que bueno, pues vivida de cerca con los que nos han comentado su experiencia, dicen que vienen transformados, ¿no? Bueno, pues tenemos un informe de síntesis que recoge, afortunadamente, en el capítulo 4 sobre todo, habla del tema de la centralidad de los pobres y de la necesidad, muy tímidamente, muy tangencialmente, del compromiso sociopolítico y sus necesarias mediaciones. ¿Y qué podemos esperar nosotros ahora? Pues nada, tenemos un tiempo esperanzador, ¿no? Pero tenemos un tiempo que se agota, que ya va terminando. Entonces, el proceso ahora es menos participativo, pero tenemos que procurar que desde lo que nosotros somos, desde nuestra reflexión, desde nuestra corresponsabilidad con esa Iglesia que queremos que vaya cambiando, tenemos que trabajar, creo que tenemos que trabajar bastante en este proceso para intentar impulsar todo esto que tiene que estar presente en esos documentos finales. Que no se quede nada importante por señalar y por expresar cómo tenemos que ir cambiando esas cosas en concreto. Tenemos que seguir impulsando el diálogo en los grupos, en esos grupos que hayamos conseguido que se creen en las diócesis, en las parroquias, muchas veces en parroquias que, bueno, pues que tienen una dinámica muy flojita, pero que a lo mejor esto le ha animado a poner en relación unos grupos con otros. Pues todo eso es algo que no se puede perder. Son pequeñas cosas, pero tienen que ir señalando un camino que no puede volver hacia atrás, ¿no? Y creo que tenemos que intentar dinamizar, asegurar que este proceso sigue adelante, el proceso de reflexión, de escucha y de poner en el centro a la persona y al pobre, ¿no? Hace 3 días, Enrique Alarcón, que es padre sinodal, él ha sido el anterior presidente de Frater. Bueno, este hombre viene completamente henchido, no os podéis imaginar. Lo ha trabajado mucho desde el principio, en el momento en que se enteró que iba a ser padre sinodal. Además le dieron la noticia, estábamos nosotros delante, y nos dijo: este proceso no lo voy a hacer yo solo, ni solo con Frater, lo vamos a hacer la Acción Católica entera. Y hemos ido haciéndole aportaciones a todo lo que tenía que llevar allí. Ahora nos insiste en que trabajemos toda esta etapa con fuerza, porque él tiene que llevar todo lo que nosotros le digamos. Y es verdad, lo va a hacer, ¿no? Él habla de que hay que señalar muy claramente las aportaciones que vamos a hacer y fundamentarlas teológica, social, políticamente, fundamentarlas muy bien, que él la va a defender a capa y espada, ¿no? Y habla de que tenemos que ser protagonistas. Él dice:
Lo que quiere Dios hoy es que seamos protagonistas de su pueblo santo, y eso no lo podemos olvidar. Pues nada, dice que necesitamos transmitir un testimonio vivo, esperanzador, y la corresponsabilidad en esa iglesia que anuncia y vive. La Acción Católica, dice, es maestra en sinodalidad y lo tenemos que llevar a gala. Pues nada, por ahí van los tiros. Espero que os haya animado a seguir con la tarea, a saber que esta última etapa hay que seguir aportando y, sobre todo, no se puede perder ese poquito espacio que hayamos ganado de comunidad en la parroquia, ¿vale? Nada más. Muchas gracias, Maru, Paco, por vuestras aportaciones. Bien, ahora vamos a abrir un espacio de diálogo. Os vamos a pasar la palabra. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda que hacer a nuestros compañeros, o si queréis hacer alguna aportación a lo que se ha comentado, pues es el momento. Tenemos unos 10 minutos, 20, no sé. Y os pasaremos el micrófono, ¿vale? Levantamos la mano y Ana os irá pasando el micrófono. Vale. Bien, pues en primer lugar, por supuesto, estoy muy agradecido a las aportaciones tanto de Paco como de Maru, y sobre todo a que con brevedad y agilidad habéis presentado tantas cosas. Ahora bien, me quedo con una frase que ha dicho Maru y me parece que es importante. Los procesos, ella decía, en la Iglesia, y yo creo que en todas partes, los procesos son lentos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunos cristianos y cristianas que, sin darse cuenta, se están alineando con un sector del episcopado muy carca que ha querido desprestigiar todo el proceso sinodal desde el principio. Y de hecho, tú mismo señalabas cómo en muchas diócesis, si al obispo no le interesa, pues nada. Bien, ¿por qué digo esto? Porque ha terminado ahora la primera fase. Pues ya hay cristianos y cristianas, esto es una engañifa, porque ni se ha aprobado el sacerdocio femenino, ni... No, chico, cállate, espérate, espérate. Con eso que están haciendo, estás desprestigiando y desautorizando el proceso sinodal. Están haciendo lo mismo, te crees que eres muy progre y están haciendo lo mismo que los obispos carcas. Quería desahogarme, es que he tenido algunas discusiones con algunos, y sobre todo algunas monjas. Le digo, pero bueno, oye, acaba de empezar el proceso, espérate. Me callo, si no me entusiasmaré y diré tonterías. Bueno, yo me presento, pertenezco a Acción Católica, soy veterana, no te digo los años porque como estoy muy joven no importa. Vale, te felicito porque has sido muy clara, pero yo me quedo con 3 palabrejas que has dicho, que yo creo que es las palabras que hoy en día en el sínodo nos interesan. Has dicho diálogo, escucha y encuentro. Esas 3 palabras, que parecen muy sencillas, son difíciles. ¿Por qué? Te hablo de mi experiencia. Llevamos 2 años y medio, 2 grupos de Acción Católica, trabajando el sínodo. Aquí tengo la síntesis del final del sínodo. Ahora parece ser que la diócesis se ha puesto en marcha. Pero la diócesis tiene unas casitas que se llaman parroquias. Entonces, esos grupos que tienen diálogos, que saben escuchar, que proyectan, se encuentran a veces con una pared. Y la pared se llama que hay parroquias que siguen siendo esa parroquia de toda la vida, que más que nada parece un ayuntamiento. La parroquia es algo más, tiene que dar más pasos. La diócesis se está abriendo, tenemos signos de esperanza y yo soy una persona optimista, pero falta mucho por hacer. Entonces, que no sea algo que está ahí, pero que está ahí
para un encuentro con todos, sobre todo con los pastores, y que se den cuenta que los laicos tenemos muchas cosas que decir, que sabemos llevar la vida hacia adelante, que estamos dando compromisos de fe serios en la política, en la sociedad, en las clases que estamos dando en institutos, que nos estamos mojando, y sin embargo hay parroquias que pasan olímpicamente y están todavía en el siglo XIX. Muchas gracias y me ha encantado. Me leeré tu libro perfectamente. Sí. Sí, sobre todo lo segundo. No, bueno, yo comentar, cuando hablaba ella de lo de la parroquia como signo de esperanza, es verdad que, yo qué sé, que claro, nos duele especialmente, ¿no?, el tema de la parroquia. Yo creo que tenemos que, muchas veces hemos hecho un poco dejación de ese pertenecer a la parroquia. Por lo menos yo me siento un poco así, ¿no? Como que la parroquia siempre ha sido un lugar pues que ha ido a celebrar y casi con prisa. Eso no puede ocurrir. La parroquia tiene que ser realmente esa comunidad que nos impulsa y tenemos que construirla entre todos, ¿vale? Y a veces nos cuesta mucho porque tenemos esas diferencias, pero tenemos que avanzar hacia una parroquia que sea realmente un signo de comunión, de sinodalidad, de comprensión, de escucha, de todo eso. Yo creo que tenemos que recuperarlo porque es lo propio del cristiano, ¿no? Y bueno, una cosa que quería comentar sobre aquello de la mujer, ¿no? Parece que un poco, parecemos un poco un péndulo, ¿no? Estamos aquí y ahora de pronto queremos estar aquí, ¿no? La situación de la mujer ha sido una situación de estar completamente apartada y completamente ignorada en la Iglesia. Entonces, eso, cuando escuchas testimonios de algunas mujeres, marca. Digo, es muy importante que la Iglesia descubramos, hombres y mujeres, que somos todos, ¿no? Que la dignidad bautismal es de todos, pero que además que la riqueza que aporta la espiritualidad de la mujer y del hombre son completamente necesarias. Y yo creo que las mujeres, en general, no queremos ser sacerdotisas, ¿no? Creo yo. Habrá quien quiera, ¿no? Pero lo que sí queremos es tener la misma dignidad que el hombre dentro de la Iglesia. Y necesitamos ese reconocimiento, porque sin ese reconocimiento no vamos a avanzar tampoco hacia una Iglesia de iguales, ¿no? No vamos a caminar juntos y juntas. Eso es importante. ¿Tenemos alguna palabra más? Bueno, que sepáis que aquí a la salida tenemos ejemplares del libro. Quien lo quiera adquirir, pues luego que se pase por ahí, que no lo tenga todavía. Pues seguro que estamos todos deseando ir a casa para empezar a leerlo. El libro cuesta 16 euros, ¿vale? Y ahí habrá algún compañero para que lo podáis coger. Pues bien, antes de despedirnos, sí que queríamos aprovechar para invitaros a ver qué coja a esta jornada de formación que tendremos el día 24 de febrero, sábado, en el Seminario Mater Dei de Castellón. Una jornada de formación sobre cuidar el trabajo, cuidar la vida, en el que queremos reflexionar, dialogar, empezar a pensar entre nosotros en la OAC y con otras personas qué significa esto de cuidar el trabajo, cuidar la vida, la importancia de la cultura de los cuidados como una necesidad de la persona fundamental, y pues teniendo en cuenta también 4 dimensiones para cuidar el trabajo, como son la necesidad de cuidar el planeta,
la necesidad del cuidado de la sociedad, del cuidado de los trabajadores y trabajadoras, y también la necesidad de cuidar el propio sentido del trabajo, ¿no? O la dignidad del trabajo. Pues bueno, queremos reflexionar, empezar a dialogar y reflexionar en este sentido, y este será un poco el lema, el cuidar el trabajo, cuidar la vida, en el que vamos a estar trabajando la OAG general durante los próximos 2 años, en todas nuestras acciones, reflexiones, formaciones. Pues queremos ir profundizando en este tema. Pues bueno, estáis todos invitados. También aquí tenemos unos papelitos recordatorios para los que queráis acompañarnos en esta jornada, ¿vale? Y bueno, pues nada más por nuestra parte. Gracias a todos por habernos acompañado, y nada, pues nos seguiremos viendo en otras convocatorias.